Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Amén. Si lo han encontrado, ¿me confirma? Amén. Vamos a darle lectura. Los dos versículos juntos, ya que son solo dos, los leemos todos en voz alta. Amén. Amén. En el nombre del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Amén. Bien, mis hermanos, durante estos domingos, comenzamos el domingo pasado, hablando acerca de algo muy importante en la vida del cristiano, que es la perseverancia. Amén. Que necesitamos, mi hermano, entenderlo bien, porque a veces tenemos un entendimiento preconcebido, ¿cierto?, de acuerdo a los pensamientos que uno tiene, a los conceptos que uno puede tener limitados, ¿cierto?, dentro de lo que es el significado que nos entrega, ¿cierto?, un diccionario, que por supuesto es útil en algún sentido, pero cuando lo entendemos a la medida y en la profundidad de cómo la palabra de Dios nos muestra este concepto tan importante, entonces, mi hermano, va cobrando un sentido más vivo, más real y más profundo. Y es eso, mi hermano, lo que con la ayuda del Señor, mediante su Espíritu, queremos llegar a tener, ¿cierto? Que el Señor nos hable a través de su palabra. Gracias, mi hermano. Que nos hable el Señor a través de su palabra y nos dé entendimiento de lo que es la perseverancia, cómo nosotros, mi hermano, podemos perseverar, qué significa, ¿cierto?, hacerlo en nuestra vida y qué alcance tiene. Bendito es el nombre del Señor, porque podemos definir la perseverancia en un sentido muy restringido, en lo que es la vida, ¿cierto?, de la iglesia y de los cristianos, y decir, bueno, el que persevera es el que está en todos los servicios, por ejemplo. Eso es perseverar. Bien, es un aspecto de perseverar, pero no es todo. Amén. Es un aspecto de perseverar, es una forma de ser fiel, pero no es todo, mi hermano, lo que significa la perseverancia en la vida del cristiano. Porque lamentablemente, yo espero, mi hermano, que no nos ocurra, pero lamentablemente pasa que tal vez haya muchos cristianos que participan activamente en los servicios, pero, mi hermano, cuando no hay un servicio, no hay entre ellos y Dios una comunión, no hay una perseverancia en la oración, no hay una perseverancia, ¿cierto?, en la comunión con Dios a través de la palabra de Dios. Si no estamos en la iglesia, tal vez no tomamos la Biblia, ¿verdad? Si no estamos en la iglesia, tal vez no oramos el tiempo necesario, no ponemos nuestras ansiedades delante del Señor. Entonces, al mismo tiempo podemos encontrarnos con que a la vista de los hombres estamos perseverando o estamos siendo fieles, pero en nuestra vida personal, privada, estamos siendo negligentes, no estamos siendo fieles. Bendito es el nombre del Señor. Podemos también llevar una vida de disciplina espiritual, ¿cierto?, muy, valga la redundancia, muy disciplinada, muy constante, ¿verdad? Y sin embargo, estar fallando en nuestro carácter y en nuestra forma, ¿cierto?, de llevar el Evangelio a otras personas a través de nuestra conducta. Tal vez somos personas, ¿cierto?, que somos ásperos en nuestro trato, ¿cierto?, con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, esposa, con nuestros hijos, con nuestros semejantes. Y de alguna manera, mi hermano, estamos nublando y enturbiando el testimonio de Cristo hacia los demás, mi hermano, porque estamos actuando de una manera en la cual, mi hermano, el Señor pareciera, ¿cierto?, que tal vez no haya hecho una obra en nuestros corazones. Bendito es el nombre del Señor, porque no estamos transmitiendo, ¿verdad?, el gozo del Espíritu, no estamos transmitiendo el saber que somos hijos de Dios, que somos amados por el Señor, no estamos transmitiendo tampoco el hecho de que creemos de que los hombres han sido hechos a imagen y semejanza del Señor, porque los miramos tal vez
como cosas no importantes. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo eso, mi hermano, también nosotros podemos fallar en lo que es perseverar en el amor al prójimo, perseverar, ¿cierto?, en el amor a nuestros semejantes. Bendito sea el nombre del Señor. Perseverar en nuestra vida espiritual, en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando muchas veces somos afectados por cosas externas, por cosas que nos pasan, cuando somos probados, cuando viene alguna aflicción, cuando viene alguna situación X, mi hermano, ahí es cuando también se prueba la fidelidad y la perseverancia. Seguimos creyendo en el mismo Dios que cuando estamos en paz, cuando estamos sin aflicciones, cuando estamos sin problemas. Es Dios tan grande como cuando nos llamó, bendito sea el nombre del Señor. Es el mismo Dios de aquel día cuando nos encontramos con Él. En todo eso, mi hermano, se prueba la perseverancia. Creemos de la misma forma, bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos bendiga. Cuando el apóstol Pablo llega al final de sus días, dice: he corrido la buena carrera, ¿cierto? He corrido la carrera, he peleado la buena batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice: yo sé en quién he creído. Yo sé a quién he creído. Es decir, había una convicción tan firme y tan sólida como cuando se encontró con Jesucristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, Señor, nos enseñe, ¿cierto?, entonces a perseverar, a ser fieles en el Señor, pero entendiéndolo, mi hermano, de la manera que la palabra del Señor nos lo muestra. Fíjese, mi hermano, que estos versículos que hemos leído están en una carta que el apóstol Pablo dirige a los hermanos de Filipos. Decíamos que la ciudad de Filipos era una ciudad, ¿cierto?, que era muy orgullosa de ser una colonia romana. Ellos, por lo tanto, estaban alineados, ¿cierto?, con el Imperio Romano. Ellos estaban alineados con el César. El César, el emperador, era una autoridad para ellos muy importante. Para ellos el César era el Señor, era aquel, ¿cierto?, que gobernaba el mundo. Mi hermano, es necesario que nosotros entendamos ese aspecto de estos tiempos en los que el Evangelio comenzó, mi hermano, a proclamarse. Estaba este gran imperio que era el Imperio Romano, que cubría gran parte del mundo conocido en esa época. En ese tiempo nosotros para el mundo no existíamos, esta parte del mundo no existía, ¿cierto?, para el mundo conocido. Existía, por supuesto, estaba la tierra y había gente aquí, pero no era, mi hermano, conocido para el mundo en ese momento. Por lo tanto, cuando hablaban de que el imperio que cubría el mundo, ¿cierto?, y que el que era el señor del mundo era el César, se refería, ¿cierto?, a esa parte del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Para ellos el César era el Señor, era una autoridad. Y ellos eran, mi hermano, fieles al César. Y ahí quiero que vea, mi hermano, cómo en ese momento la gente, ¿cierto?, estaba guardando una fidelidad, una lealtad, ¿cierto?, hacia el emperador. Cuando llega el Evangelio a estas tierras, esa lealtad en algunas personas se empieza a quebrar, porque la palabra del Señor, ¿cierto?, nos dice que no podemos servir a dos señores, que no pueden existir dos señores, que hay uno que debe estar sobre el otro. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Evangelio proclama, ¿cierto?, como nos dice el apóstol Pablo en el comienzo de este capítulo 2, de que Jesucristo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Que toda lengua, dice, confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, dice el versículo 11, ¿verdad? Entonces, cuando el Evangelio llega hacia esos lugares, las personas, ¿cierto?, que creen en Jesucristo el Señor, se encuentran en entre la espada y la pared, ¿cierto?, de tomar una determinación en sus corazones, de decir: bueno, yo sigo siendo filipense leal al César, o ahora soy un filipense pero cristiano, leal a Jesucristo. Y para mí no hay más Señor que Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellos que creyeron verdaderamente en Cristo el Señor, ellos, ¿cierto?, hicieron de Jesucristo su Dios, su Salvador, su Señor y aquel que gobernaba su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Por lo tanto, se produce, ¿cierto?, un antes y un después. Ya no es más el César el Señor de ellos, sino que ahora es Jesucristo el Señor.
Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Ahora, mi hermano, ¿cómo nosotros perseveramos y cómo esta gente, ¿cierto?, en aquel tiempo, estas personas que estaban puestas en esa situación, en una ciudad, mi hermano, como decía, orgullosa de ser romana, una ciudad, ¿cierto?, orgullosa del emperador, fiel al emperador, como una comunidad, un grupo de personas, cristianos, creyentes en Jesucristo el Señor, va en contra de la corriente en ese momento. ¿Cómo un grupo de personas puede confesar a otro señor que no es el César sin ser tomado como un rebelde? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Sin ser tomado, ¿cierto?, como alguien que está haciendo desobediencia civil, como se dice, ¿cierto?, que está desobedeciendo a las autoridades. Pero ahí es donde el Evangelio, mi hermano, nos enseña muy sabiamente, porque dice que nosotros debemos someternos a las autoridades terrenales, ¿cierto?, honrar al rey, ¿verdad? Debemos obedecer las leyes, ¿cierto?, y las autoridades terrenales porque han sido puestas por Dios. Pero en cuanto esas autoridades y esas leyes chocan con la voluntad de Dios, es ahí cuando nosotros debemos tener en cuenta de que no es este mundo el nuestro, no es el César nuestro Señor, sino que es Jesús el Señor. Y cuando esas normas y esas autoridades chocan con la autoridad de Dios, yo debo preferir, ¿cierto?, honrar al Señor. Y por eso, mi hermano, que estos hermanos estaban siendo perseguidos y sufrían, mi hermano, oposición. Decíamos, ¿cierto?, que desde un principio, cuando Pablo llega, hubo oposición ahí al Evangelio. Y luego que Pablo se va, mi hermano, estos hermanos siguieron luchando ahí porque eran perseguidos y eran hostigados por la gente. Porque la gente no podía concebir de que ellos, mi hermano, estuvieran viviendo contra, ¿cierto?, el César, o no proclamándolo, no siendo fieles al César, sino que ahora, mi hermano, siendo fieles a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y, mi hermano, tal vez hoy día nosotros no estamos en esa situación, ¿cierto? No hay un emperador, no hay un emperador, ¿cierto?, al cual, mi hermano, se nos obligue a ser fieles. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí, mi hermano, este mundo tiene una influencia espiritual y el entorno en el cual vivimos, mi hermano, influye también a nosotros los cristianos. Nosotros tal vez no estamos, ¿cierto?, bajo un emperador literal, ¿cierto? Sin embargo, mi hermano, el mundo tiene un diseño, tiene una forma de ser, tiene una forma en la cual está establecido un sistema al cual, para que ese sistema funcione, las personas deben someterse. ¿Qué pasa, mi hermano, si alguien no se somete a ese sistema espiritual que está establecido? Ese sistema espiritual se quiebra. Bendito sea el nombre del Señor. Se rompe. ¿Y qué es lo que produce? Un conflicto, una guerra. Bendito sea el nombre del Señor. No estoy hablando, ¿cierto?, en términos militares, no estoy hablando en términos, ¿cierto?, terrenales, carnales, sino que existe un conflicto entre el cristiano que vive en el mundo, porque el cristiano que vive en el mundo no puede vivir de acuerdo al sistema del mundo, porque ahora es Jesucristo su Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y si en el mundo hay cosas que son normales y hay cosas que son deseables, según la palabra de Dios, para nosotros, mi hermano, algunas de ellas son pecaminosas y dañinas para el alma. Y por lo tanto, mi hermano, nosotros no podemos llegar y hacer las mismas cosas y vivir de la misma forma que vive el mundo. Y es ahí, mi hermano, donde nosotros debemos ser perseverantes. Perseverantes en no dejarnos arrastrar, ¿verdad?, por el sistema de este mundo, no dejarnos arrastrar por las cosas de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Por las ideologías, por las filosofías humanas, bendito sea el nombre del Señor, por los principios, por los principios, ¿cierto?, mentales que existen, por las imposiciones, mi hermano, que son invisibles, pero usted, mi hermano, se va a dar cuenta que tal vez se habla, por ejemplo, en los países se habla de la idiosincrasia, ¿cierto? Y se dice, por ejemplo, la persona de tal país es de esta forma,
tales personas que son de otro país son de esta forma y los que vivimos acá somos de esta forma. Y se habla de la idiosincrasia. Se hablaba mucho antiguamente y no se usa mucho esa palabra. Se habla más de la cultura, ¿cierto? La cultura de nuestro tiempo y la cultura de nuestro país, la forma en que nosotros somos, una cierta característica, una especie de molde. Muchas veces, mi hermano, ese molde con el cual nosotros estamos marcados aquí, por ejemplo, como chilenos, va en contra, ¿cierto?, de lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dicta. Y ahí es cuando tenemos que decir, bueno, sí, yo soy chileno, gracias al Señor, nací aquí, pero en este punto yo no puedo ser tan chileno, tengo que ser más cristiano que chileno, ¿verdad? Porque si no, puedo caer, ¿cierto?, en un error y puedo dejarme arrastrar, ¿cierto?, por cosas que no son agradables al Señor. Amén. Dios nos bendiga. Y en eso, mi hermano, debemos ser perseverantes. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido. Y habla de una constancia, ¿se da cuenta? Dice, como siempre habéis obedecido. Es una obediencia constante. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Como siempre habéis obedecido, dice, no como en mi presencia solamente. Creo que todos aquí cuando hemos sido niños, ¿cierto? A lo mejor nuestro comportamiento, tal vez no todos, pero la mayoría, nuestro comportamiento era distinto cuando estaba el papá o cuando estaba la mamá que cuando estábamos solos, ¿cierto? Así es, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la mamá a lo mejor se iba a la feria, al supermercado, ¿cierto?, el papá a trabajar y nosotros, ¿cierto?, hacíamos algunas cosas en la casa que no hubiéramos hecho si entonces tuviera el papá a la mamá, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Eso, mi hermano, es algo muy humano, es algo muy natural. Pero fíjese, mi hermano, que aquí, en cuanto a lo que se refiere al Señor, nos dice, ¿cierto?, de que nosotros ahora entendemos de que el Señor está siempre. Que Dios siempre nos está observando. Bendito sea el nombre del Señor. Alguna vez conté una anécdota que vi hace unos años atrás cuando viajé una vez en el aeropuerto de Santiago. Estábamos esperando el ascensor. Y habían unos turistas que hablaban en portugués, no sé si eran brasileños, me imagino yo, o portugueses, no sé. Pero hablaban portugués y estaban al lado mío, estábamos esperando el ascensor y cuando se abre el ascensor pasan unos hombres vestidos de negro, con barbitas, con unos sombreros así, eran judíos, y se pasan por delante y ocupan el ascensor. Y los turistas brasileños se empezaron a incomodar y una en especial, una jovencita, empezó a reclamarlo. Y les decía, Dios está mirando, les decía, Dios está mirando. Les decía que estaba incorrecto lo que ellos estaban diciendo y que el Señor nos estaba observando. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces, mi hermano, no tenemos esa conciencia. No tenemos esa conciencia, mi hermano, de que el Señor nos está mirando y observando en todo lugar. Amén. Y que no solamente, mi hermano, mira lo que hacemos, sino que Él mira nuestro corazón. Y el Señor nos ayude. Amén. El Señor, ¿cierto?, nos dé la gracia. Fíjese que aquí Pablo, ¿cierto?, habla entonces de esta obediencia constante. Esté Él o no esté Él. Si nosotros, mi hermano, amamos al Señor, nosotros no podemos depender de que alguien nos esté diciendo lo que tenemos que hacer, ¿cierto? No pretenderemos, ¿cierto?, que el pastor o la pastora estén diciéndole todos los días, ¿cierto?, llamándole, hermano, hermana, oro. El Señor nos bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, hermana, leyó la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por supuesto que nosotros tenemos una preocupación, ¿cierto?, por su vida espiritual, pero hay momentos en que eso no se puede hacer, incluso hay momentos en que no debería hacerse, porque se debe esperar de que el cristiano maduro se alimente por sí mismo y sienta su propia necesidad de Dios. Y no puede estar eternamente funcionando como un niño al cual se le lleva de la mano a la escuela, ¿cierto? Sino que debe haber un momento en que pueda madurar y entender su propia necesidad de Dios, aferrarse al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por supuesto que en nosotros, ¿cierto?, está la preocupación
y oramos por el crecimiento espiritual y oramos para que los hermanos y hermanas busquen del Señor. Pero mi hermano, esto es algo personal que cada uno también, ¿cierto?, debe poner un énfasis en su vida, de ser fiel, de perseverar. Estemos, ¿cierto?, o no estemos. Antiguamente se hablaba de que cuando el pastor se iba a las conferencias, algunos hermanos se iban con él, ¿cierto? No es que se iban, sino que los hermanos no venían a la iglesia porque total como el pastor no estaba, bendito sea el nombre del Señor. Eso, mi hermano, aquí la palabra del Señor nos dice, ¿cierto? Claramente dice nuestra obediencia debe ser constante, no como en mi presencia solamente, sino dice mucho más ahora en mi ausencia. ¿Por qué dice mucho más? Porque ya esa iglesia había sido establecida y tal vez no era posible de que Pablo volviera a ir, sobre todo porque en este momento cuando él escribe esta carta él está en la cárcel. Entonces, mi hermano, vemos que dice mucho más ahora se hace necesario porque ustedes en un cierto sentido ya tienen que valerse por sí mismos. Ustedes están ahí establecidos en ese lugar, el Señor está con ustedes y ustedes deben ser fieles a Dios ahora, aunque yo no esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Sino mucho más ahora dice, en mi ausencia. Y dice, ¿cómo esta obediencia se manifiesta? ¿Cómo esta obediencia constante se manifiesta? Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bendito sea el nombre del Señor. En primer lugar, mi hermano, que nos llama, ¿cierto?, a que lo hagamos con respeto, ¿verdad?, con reverencia, con una devoción profunda y del corazón. ¿Cómo nosotros podemos ser fieles? ¿Cómo debemos nosotros perseverar? ¿Y en qué debemos perseverar? Dice, ocupaos en vuestra salvación. Y aquí, mi hermano, quiero hacerle un énfasis muy simple, que parece un simple cambio de palabra, pero fíjese que no dice ocúpense de su salvación, sino que dice ocúpense en su salvación. Lo que quiere decir, mi hermano, que la salvación ya está, no es algo que se debe obtener, sino que la salvación ya Dios la ha concedido por gracia, pero debemos trabajar con ella. ¿Qué significa? Que todo lo que significa la salvación y lo que significa el cambio interior, nuestra transformación, lo que hace el Espíritu Santo de que va cambiando nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, se debe ir manifestando a través de la santificación, ¿cierto? La renovación que el Señor hace a través del Espíritu Santo en nosotros. Y se tiene que ir aplicando a cada aspecto de nuestra vida, de manera que el Evangelio, de manera que la fe se vaya expandiendo en mi vida y en mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y que vaya cubriendo todos los aspectos de mi vida y que se haga real. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso, mi hermano, es ocuparse en la salvación. El Señor, por misericordia, nos ha concedido, ¿cierto?, esta salvación de manera gratuita, porque no la podemos pagar, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay que trabajar con ella. Es decir, no es algo en lo cual nosotros tenemos que estar pasivos, quietos, simplemente sin hacer nada, esperando que Cristo venga. Sino que nosotros debemos trabajar con lo que el Señor nos ha dado a través de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso quisiera, mi hermano, que viéramos lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Fíjese, ahí habla mucho, mi hermano, en lo que queremos decir en este aspecto de ocuparnos en nuestra salvación. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro, como decía en su segunda carta, en el capítulo 1. Nos habla, ¿cierto?, de un progreso y un crecimiento. Mire cómo comienza diciendo el versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas por su divino poder. Y ahí, mi hermano, está diciendo la misma idea que dice el apóstol Pablo. La salvación
¿cierto? Y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, dice, mediante el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí mi hermano Pedro está detallando lo que leímos, ¿cierto?, en Filipenses. Está profundizando y detallando y diciendo, mi hermano, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Dice, tenemos un verdadero tesoro. Dice, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es el proceso de la santificación, el ser cada vez más semejante a Cristo y menos parecido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y luego dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, por eso Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí Pedro dice, poniendo toda diligencia, es decir, esforzándonos y siendo constantes, dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y luego dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Es decir, vamos a estar ocupados. Vuelvo, ¿cierto?, a la idea del apóstol Pablo en Filipenses. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Advertencia. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ha dejado de perseverar en lo espiritual, ha dejado de ocuparse en su salvación, mirar las cosas espirituales, ser hecho semejante a Cristo, ha dejado de santificarse y por lo tanto, lenta y progresivamente se ha olvidado de que sus antiguos pecados habían sido perdonados. Y por lo tanto, está en peligro de volver a ellos. Es importante, mi hermano, entonces ocuparnos en lo que el Señor nos ha dado para no volver, ¿cierto?, aquello de donde nosotros ya fuimos extirpados. Ya fuimos sacados. Bendito sea el nombre del Señor. Ya nuestros pecados han sido perdonados, pero nosotros, mi hermano, para no olvidar esa verdad, debemos ocuparnos en lo que el Señor nos ha dado, en nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted, mi hermano, tiene a Cristo, si usted tiene al Espíritu, usted tiene salvación, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, usted tiene herencia. No es un quizás, no es un tal vez, es una certeza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y sobre esa certeza nosotros tenemos que perseverar, ocuparnos en esa salvación para no, mi hermano, olvidar, como decía el apóstol Pedro, el perdón de nuestros antiguos pecados. Para no olvidar, ¿cierto?, la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Y para no, mi hermano, volver a mimetizarnos con el sistema del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios dice, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, mi hermano, que es el Señor el que ha hecho en nosotros posible que nosotros tengamos el deseo, en primer lugar, de hacer la voluntad de Dios. Y también es el que ha hecho posible que tengamos la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Todo es del Señor. Si yo quiero servir a Dios, es porque Dios lo ha hecho en mí. Si yo sirvo a Dios,
es porque Dios me ha capacitado para que yo lo haga. Él dice, es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, mi hermano, ya en el Señor nosotros tenemos una base y un principio, mi hermano, que sin eso nosotros no podríamos servir a Dios. Nosotros no podríamos perseverar sin el hecho de que Dios haya tomado la iniciativa, ¿cierto? Y haya puesto en nosotros el deseo de amarle, el deseo de creer en Él, el deseo de buscarle y poner en nosotros la capacidad, ¿cierto?, de buscarle. El salmista David dice, temprano te buscaré. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que se dice, según una tradición antigua judía, mi hermano, que el rey David ponía una de sus arpas, probablemente tenía varias, ¿cierto? Una de sus arpas la colgaba en la ventana, mi hermano, de manera que a cierta hora de la madrugada el viento entraba por esa ventana y el arpa sonaba. O sea, se ponía una alarma. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. ¿Para qué, mi hermano? Para levantarse a orar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que cuando el viento hacía sonar el arpa, David, ¿cierto?, buscaba el rostro del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, dice otro salmo, ¿cierto? El Señor nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, vemos ese deseo que tenía David y ese deseo que el Señor pone en sus hijos. El Señor es el que lo ha producido, Él es el que lo ha obrado. Si nosotros, mi hermano, tenemos una necesidad en nuestro corazón, si nosotros sentimos el sonar del arpa en nuestros corazones, mi hermano, no lo ignoremos. Bendito sea el nombre del Señor. No lo ignoremos. Busquemos más del Señor. Cada día aferrémonos a Él. Que nuestras oraciones, mi hermano, sean en favor de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra fidelidad. De que cada día amemos, mi hermano, más al Señor y busquemos más de Él. Y seamos perseverantes. ¿Qué es lo que juega en contra de nuestra perseverancia? Muchas veces, mi hermano, es el mirarnos a nosotros mismos. Cuando el apóstol Pedro, ¿cierto?, vio a Jesús el Señor que venía caminando sobre el agua, él tuvo un impulso de fe que Jesús puso en él, ¿cierto? Y Pedro le dice a Jesús, Señor o Maestro, dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro tenía fe de que si Jesús le decía, ven, él iba a ir y iba a poder caminar sobre el agua. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé la gracia. Amén. Y efectivamente cuando Jesús le dice, ¿cierto?, a Pedro, ven. Entonces Pedro comienza, ¿cierto?, a acercarse a Jesús caminando sobre el agua, pero dice la Escritura que en un momento él empieza a fijarse en el viento y en el movimiento del agua, en la tempestad, ¿cierto? Y empezó, dice la Escritura, a hundirse. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que muchas veces juega en contra de nuestra propia perseverancia? El mirar, mi hermano, las dificultades, sacar conclusiones de los pros y los contras, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Eso juega en contra de nuestra fe, de nuestra fidelidad, de nuestra perseverancia en el Señor. Y el mirarnos a nosotros mismos también, porque a veces decimos, no, yo tengo demasiados pecados, demasiados defectos, he fallado demasiado al Señor. He hecho muchas cosas malas y incluso alguien tal vez hasta piense, yo ni siquiera sé si el Señor me va a poder perdonar esto, ni siquiera sé si el Señor me ha perdonado esto. Bendito sea el nombre del Señor. Empezamos a mirarnos a nosotros mismos y eso hace, mi hermano, que tengamos una vida espiritual inconstante, zigzagueante, que no es, mi hermano, fiel, no es perseverante, porque estamos mirando nuestros propios defectos, estamos mirando nuestro propio pecado, pero no estamos alzando nuestra mirada hacia la cruz del Calvario. Es importante, mi hermano, que nosotros sí reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos nuestra realidad espiritual, pero que también sepamos levantar la mirada hacia la cruz.
Porque el perdón no va a salir nunca de nosotros. El perdón nunca lo vamos a obtener por nosotros mismos. Y el poder para perseverar y para servir y para amar a Dios tampoco nunca saldrá de nosotros mismos, sino que la fuerza, el ánimo y el vigor espiritual se encuentran en la cruz. Bendito es el nombre del Señor. Jesucristo el Señor derramó su preciosa sangre. Amén. Dice la Escritura que cuando fue alanceado, ¿cierto?, brotó de su costado agua y sangre. ¿Con qué seré limpio? ¿Con qué será limpio el nacido de mujer?, pregunta Job. Bendito es el nombre del Señor. Ahí está la fuente. Ahí está la fuente, mi hermano, que nos limpia. Pero ahí está la fuente que también nos da la fuerza, que nos da el deseo, que nos llena de vigor. Por eso ese antiguo himno, ¿cierto?, dice: ánimo, hermanos. ¿Qué dice? Miremos la cruz. No desmayemos. Cristo en ella está. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Llena de sangre, dispuesta ya está para dar ánimo al que desmayó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. En ese sacrificio perfecto que Jesucristo el Señor hizo en la cruz del Calvario, ahí, mi hermano, está el poder para perseverar, el poder para ser fiel. No podemos hacerlo sin eso. No pretendamos ser fieles, mi hermano, si no hemos ido a la cruz. Todos los días. Todos los días tenemos una razón, todos los días tenemos un motivo para postrarnos ante el Señor, confesar nuestro pecado y rogar que el Señor nos fortalezca. Amén. Y nos anime para poder continuar. Amén. Elías fue sustentado, dice la Escritura, por cuervos. Dios usó cuervos, ¿cierto?, para poder sustentarle. Envió un ángel, ¿cierto?, el cual también le sustentó y le alimentó. Pero cuando luego, ¿cierto?, que hubo comido, ¿cierto?, el ángel le dice: ahora levántate porque el largo camino te resta. Es decir, mi hermano, Dios nos sostiene. Dios es el que nos sustenta para que podamos seguir perseverando en el Señor. Hoy día, mi hermano, estamos a lo mejor envueltos en medio de muchas corrientes, hay muchas cosas que se escuchan en el mundo, y nosotros los cristianos, mi hermano, tenemos que ser como los caballos, ¿verdad?, que llevan aquí la vista, ¿cierto?, puesto una cosita, no sé cómo se llama, la ponen aquí para que el caballo no mire hacia los lados. ¿Sabe por qué? Porque si mira hacia los lados corre el peligro de asustarse con los otros caballos que van corriendo al lado y puede desbocarse. El Señor nos ayude. Amén. Lo mismo que le pasó a Pedro, ¿cierto?, que al mirar la tempestad, que al mirar, ¿cierto?, el viento, bendito es el nombre del Señor, también se asustó y su fe decayó. Y Jesús, ¿cierto?, tuvo que alzar su mano cuando Pedro le dice: sálvame, Señor. Bendito es el nombre del Señor. Y Jesús, ¿cierto?, extiende su mano y le dice: hombre de poca fe. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Señor nos ayude y nos dé la gracia. Eso, mi hermano, creo que nos ha pasado a nosotros muchas veces. Pero el Señor es el que extiende su mano. Tenemos que aprender, mi hermano, a depender del Señor. Como decía, hoy en día escuchamos muchas cosas, hay muchas ideas, hay muchas ideologías en el mundo. Bendito es el nombre del Señor, que de alguna manera tratan de moldearnos, ¿cierto?, y de arrastrarnos lejos, ¿cierto?, del pensamiento de Dios, de lo que el Señor ha producido en nosotros. El Señor nos ayude. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Hoy día, mi hermano, hay ideologías políticas de toda clase, mi hermano, que tratan de hacernos que nosotros nos enmarquemos, ¿cierto?, en cierta forma, en cierto aspecto, y digamos: yo soy de aquí o soy de allá. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Pero, mi hermano, el que manda y el que dirige en nuestro corazón es el Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, mi hermano, no podemos comprometernos con una ideología, porque esa ideología, por buena que sea, lleva, ¿cierto?, un error que nos arrastra lejos del Evangelio. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga y tenga el Señor de nosotros misericordia. Amén. Aquellas ideologías no van a lograr nunca, mi hermano, ser
empapada suficientemente con el Evangelio. Así que no nos hagamos ilusiones, ¿cierto?, de que un cristiano puede transformar un movimiento político en cristiano, porque eso es un cambio que el Señor tiene que hacer corazón por corazón. Y mientras eso no se haga, mi hermano, esas ideologías políticas van a estar siempre lejos y en contra, mi hermano, de lo que la palabra del Señor dice. Así que el Señor nos guarde a nosotros de esas cosas, formas de pensar del mundo, bendito sea el nombre del Señor, que nos apartan de nuestra perseverancia. Hoy en día, mi hermano, estamos pasando por una ola de problemas con salud mental, ¿cierto? Lo hemos conversado muchas veces. Y esas cosas también, mi hermano, muchas veces hacen que nosotros nos apartemos de nuestra perseverancia y nuestra fe en el Señor. Dios a nosotros, el Señor nos guarde y nos libre. Bendito sea el nombre del Señor. Porque esas cosas no pueden convertirse en nuestra identidad. Hay personas que lamentablemente se identifican, ¿cierto?, con un trastorno. Yo soy TDAH, yo tengo esto, yo soy aquí, soy allá. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué es bueno, mi hermano, si efectivamente eso es así, si hemos sido diagnosticados con alguna cosa, algún problema que hay que tratar, hay que identificarlo bien, hay que reconocerlo y tratarlo, pero no se puede volver mi identidad. Eso no puede, mi hermano, a mí apartarme del Señor y decir, yo en esto, yo no puedo seguir mi trastorno, porque aquí manda Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo el Señor es el que a mí me sustenta, es el que a mí me anima, es el que a mí me ayuda. Y si estoy pasando por una enfermedad, por algún problema, si estoy bajo una cierta condición con la cual a lo mejor voy a tener que luchar toda mi vida, yo no me puedo dejar arrastrar por ella. Sé que va a estar, pero yo no puedo dejarme arrastrar por ella y dejarme dominar, sino que debo perseverar en mi fe en Jesucristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y ser fiel, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. El Señor nos fortalezca, mi hermano, para que en medio de cualquier cosa que ocurra en este mundo, cualquier cosa que se escuche, nosotros, mi hermano, tengamos este pensamiento, como Isaías le dice al pueblo de Israel: sea Jehová vuestro temor. Hoy día hay muchas cosas que se dicen, mi hermano, desde mucho tiempo también, ¿cierto? Se han repetido muchas cosas, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que esas cosas, si tienen que pasar conforme a la palabra de Dios, porque hay algunas de esas cosas que están anunciadas y profetizadas, mi hermano, van a pasar, van a ocurrir porque serán voluntad de Dios, pero nosotros no nos dejemos amedrentar, sino que sea el Señor nuestro temor. Bendito sea el nombre del Señor. Que sea Él aquel, mi hermano, a quien nosotros le tengamos mayor temor. Jesucristo el Señor dice: no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, sino, dice, más bien temedle a aquel que es capaz de echar el cuerpo y el alma en el infierno. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos está diciendo que aquel que merece nuestro temor no es hombre alguno, ni siquiera Satanás, sino que es Dios. Dios aquel, mi hermano, que merece nuestro temor y nuestra reverencia. Por eso decimos que nuestra obediencia debe ser constante, debemos ser fieles al Señor. No como en mi presencia solamente, decía el apóstol Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Seamos perseverantes en la oración. En tiempos buenos y en tiempos malos, seamos perseverantes y dependientes de Dios. A veces los tiempos buenos, mi hermano, también traen tentaciones, también traen dificultades espirituales que no se ven. Bendito sea el nombre del Señor. La prosperidad a veces también puede hacer mal al corazón y debemos estar pendientes, mi hermano, del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Ocupados, ¿cierto?, en lo que el Señor nos ha dado. Dios nos ha dado, decía el apóstol Pedro, grandísimas y preciosas promesas. Y nos ha dado todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, mi hermano, usted y yo tenemos todo para servir al Señor. Usted tiene todo lo necesario para ser fiel. Usted tiene todo lo necesario para perseverar. El deseo también lo pone Dios
Y la capacidad de hacerlo también la pone Dios. Tenemos todo. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos ayude. El Señor nos fortalezca como pueblo y que podamos seguir marchando hacia adelante con la ayuda del Señor.